El Pentágono indicó el viernes que todavía hay 5.400 personas dentro del aeropuerto de Kabul esperando ser evacuadas de Afganistán. Los vuelos no se han detenido, un día después de un mortal atentado contra la operación por parte del grupo yihadista Estado Islámico. Todavía hay unas 5.400 personas en el aeropuerto esperando vuelos para salir de Afganistán. Tenemos la posibilidad de incluir evacuados en aviones militares estadounidenses para salir de Afganistán hasta el último momento. Estados Unidos ha fijado como fecha límite el 31 de agosto para completar la evacuación, que según el Pentágono todavía enfrenta amenazas. El sangriento ataque suicida del jueves dejó al menos 85 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses, y causó más de 160 heridos. El viernes, la ONU indicó que espera hasta 500.000 de refugiados afganos adicionales en 2021. Más de 550.000 habitantes de Afganistán se han visto obligados a desplazarse dentro del país este año, uniéndose a los cerca de 3 millones que se estima que ya eran desplazados internos en todo el territorio a finales de 2020. Irán y Pakistán también albergan a otros 3 millones de afganos con diversos estatutos, incluidas muchas personas indocumentadas, según ACNUR.